tardes, comunidad y familia parroquial de Nuestra Señora de la Victoria y Santuario de Rosa Mística. Acá estamos nuevamente con los clásicos de la literatura, con la profesora María Virginia Di Pietro y en la operación técnica y comentario Joaquín Esquiavina, que casualmente soy yo. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, queridos oyentes. Gracias por estar allí y por querer disfrutar un ratito de buena literatura, porque la literatura de los clásicos son y serán siempre nuestros presentes, porque trata de temas que son eternos. Universales y eternos. Sí, sí. Así que bueno, hoy, si te parece, Joaquín, y si quieren, queridos oyentes, vamos a empezar a ver una novela que escribió un sacerdote que primero fue anglicano, después se convirtió al catolicismo, que se llama Benson, Robert Hugh Benson. Lo interesante que tiene este libro, que si Dios quiere vamos a poder darlo en 3 programas. Ah, ¿sí? Fenómeno. Porque la obra tiene 3 partes. Entonces, para realmente degustar y aprovecharlo, sí, que realiza este autor. Es un autor inglés y nació en 1871 y murió en 1914. O sea, tampoco es que viviera muchos años. Claro. ¿Sí? Pero, bueno, él logró, se ordenó de sacerdote anglicano y después de un tiempo empezó a hacerse unos cuestionamientos y a buscar cuál era la verdad. Empezó a estudiar otras religiones y ahí se dio cuenta que la verdad, el camino, la verdad y la vida la encontraba en el catolicismo. Y así se ordenó sacerdote de la Iglesia Católica. Sí. Y eso que falleció joven, antes de los 50 años. Sí, falleció joven. Y nos dejó esta perla, que es una novela que está situada en el futuro, ¿no? Y es una distopía, o sea, una historia que está se establece su narración en un futuro con un final, digamos, con mucha crítica en el medio, ¿no? Que va desmenuzando a medida que la narración avanza. El camino hacia el final es tortuoso. Y por eso la llama el Señor del Mundo, porque lo que nos va a relatar en este libro es la llegada del anticristo y cómo encuentra la sociedad universal, ¿no? Es muy interesante porque si nos ponemos a pensar en el periodo histórico en que vivió este escritor. Claro, muere antes de la Primera Guerra Mundial, en el 14. En el 14, y esta obra la escribe en 1907. ¿Por qué es interesante? Porque plantea distintos aspectos que son parte de la actualidad, como por ejemplo el tema de la eutanasia. Ya en esa época, sí, qué interesante, ¿no? Ya en esa época. O sea que ha sido un visionario, ¿no? Claro, sí, un agudo estudioso y analítico de la realidad de ese momento, y pudo vislumbrar hacia dónde iba nuestra cultura. Claro. Ese es un aspecto interesante. Y otro aspecto interesante que vamos a ver en el libro también es cómo va vislumbrando el materialismo
paulatino que se va imponiendo en nuestra sociedad. Claro, porque esa época fue muy interesante, o sea, hablamos de mundialización a través de las comunicaciones, pero en esa época realmente era también una mundialización en base, digamos, a la industria, a la revolución industrial, y Europa sufrió oleadas de emigrantes que se iban de Europa y venían a conquistar acá. O sea, fue un periodo muy revuelto. Muy revuelto. Y muy interesante el punto que estás tocando, Joaquín, porque las revoluciones industriales, la presencia de ciertas disciplinas que erradican a Dios del pensamiento, sí. como son, como es Freud, por ejemplo, o como, bueno, Freud en la ciencia, en la psicología, Marx en la política, Einstein después, ¿no? Más adelante, en la ciencia. En la ciencia. O sea, son materialismos. Sí. Son materialismos. Y esto va acompañado a toda una revolución cultural propuesta por las vanguardias, donde también en esta misma época, 1906, 1907, 1905, 1910, todos esos años son años en los que se proclaman manifiestos vanguardistas. Claro. ¿Sí? El futurismo, por ejemplo. El futurismo, donde Marinetti, el fundador del futurismo, dice: abajo los museos son cementerios, tenemos que terminar con la tradición artística de todos los tiempos, tenemos que derruirla, total, está muerta, la cultura está muerta. Bueno, cuestiones así que se van desarrollando en las manifestaciones de vanguardia artísticas y que van haciendo pie. Sí, porque al ser novedad y uno no tener experiencia, las asimila enseguida. Y como novedad y moda, entierra lo anterior, por el solo hecho de que sea novedad. Sí, y es un corte totalmente limpio y abrupto, donde ya toda la tradición, sea del arte, sea del pensamiento y sea de lo religioso, quiere ser directo, ¿no? Quiere cortar directamente todas esas raíces que llevaron al hombre los primeros 1900 años de la historia de Occidente. Sí. Muy bien, entonces se van planteando los lineamientos de una nueva religión. Una religión donde la ciencia lo es todo, el progreso lo es todo, y donde Dios no tiene mucha presencia. Y es lo que decía Nietzsche. Es lo que decía Nietzsche. Pero Nietzsche lo denuncia, y esa idea de Nietzsche se encarna, digamos, en el siglo XX. Y más todavía, un paso más todavía en el siglo XXI. Sí. Porque en el siglo XX está el modernismo, ¿no? A finales del siglo XX aparece el posmodernismo. El posmodernismo. El posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo es la ausencia absoluta de verdades. O sea, verdades absolutas no existen más. No existe más. Todo relativo. Todo relativismo. Y es el relativismo que sufrimos ahora. Es el posmodernismo, ¿no? No hay verdades absolutas. No hay normas. Díganme ustedes, uno prende la televisión y todas las propagandas es: seguí tu instinto, hacé lo que quieras. No hay normas. Y uno lo ve en el Congreso. Caen las leyes nuevas, al año la sacan, las ponen. No hay normas.
Es todo relativo a lo que se quiera en determinado momento. O sea, no hay verdades absolutas, no hay normas, y la sociedad es un caos, ¿no? Claro. Pero el materialismo se va profundizando, se va cocinando como en un horno, hasta llegar a esta nueva era, que ya creo que estamos superando el posmodernismo. ¿En qué sentido? En que ya ahora se está instalando una especie de inquisición en la que si vos no pensás como ellos piensan, como la sociedad piensa, entonces sí, sos fundamentalista, sí, y sí, estás erradicado del pensamiento, ¿no? Claro. Tenemos que tener cuidado con esto, más que nada para ser fieles a al mensaje que Cristo nos dejó en el Evangelio. Claro. Que es claro, al pan pan y al vino vino. Es lo que sencillo, sí, sencillo. Lo que es no, no, dice claro. Cristo. No de manera agresiva, sino defendiéndolo, claro. Decía, que no me acuerdo, este hombre de color, defensor de la gente de color de Estados Unidos. ¡Ay, qué famoso! Bueno, porque Mandela. Mandela. No, de Estados Unidos. Bueno, que lo mataron en una exposición. Sí. Y él siempre decía, porque lo criticaban y le preocupan, dice, no me preocupa el silencio de los que me atacan, las palabras de los que me atacan. Lo que me duele es el silencio de los buenos que no defienden su posición. Y sí, es así, nosotros tenemos que decir, vos lo que quieras, pero yo de acá, de este límite para atrás estoy yo, y yo también tengo derecho. Defender nuestras convicciones, que es defender a Cristo no quiere decir faltar el respeto al otro, es defender a Cristo con amor, pero saber decir, no es así, Cristo dijo otra cosa, no es así, o sea, que no nos corran de nuestra pero convicción. No hay que quedarse callado, hay que sentar posición. Tal cual. Sí. Yo lo veo cuando hablo de religión, en el trabajo o eso, siempre, yo no me callo, porque el que calla otorga, como dice el derecho. Y no tenemos que traicionar nuestra fe. No, pero claro, hay que tener los valores firmes para defenderlos. Tal cual. Y bueno. Y conocer a Cristo. No se puede amar lo que uno no conoce, dice San Agustín en las Confesiones. Una horita que en breve vamos a poder disfrutar en nuestro programa. Pero en las Confesiones, San Agustín empieza diciendo eso. No se puede amar lo que uno no conoce. Claro. Y bueno, también formarnos en si hay algo que no nos cierra, que no decimos por qué razón la Iglesia sostiene tal cosa, investigar, buscar. Hoy en día están online todos los catecismos de la Iglesia Católica, habidos y por haber, desde el último catecismo del Vaticano, el catecismo de San Pío X, más atrás para los que quieren buscar las fuentes de las fuentes, está hasta la Suma Teológica de Santo Tomás online. O sea, no tenemos excusa de no formarnos. ¿Sí? La verdad es una gracia que esté en internet lo que uno busca. Sí. Vatican News, tenés las noticias al instante, enseguida del Vaticano. Gracias a Dios ingresó en internet mucho a la religión. Sí. Bueno, perdón. Sí, no. No, bueno, sí, estamos en el relativismo y tenemos que defender que nosotros no lo queremos. No lo somos. Sí. Y bueno, esto lo vamos a ir desgranando a medida que leemos la obra. Pero como una introducción para que nos situemos en que en el pensamiento de hoy hay un pensamiento materialista que se rebela contra Dios. ¿En qué se rebela contra Dios? Primero de todo, se rebela contra Dios
porque se rebela contra su creación. La creación es la naturaleza, se rebela contra la naturaleza. También. Empezando sí. porque ya el hombre no quiere ser más hombre, quiere ser mujer. Y la mujer no quiere ser más mujer, sino quiere ser hombre. Entonces estamos frente a una rebeldía de la naturaleza. O sea, la naturaleza misma, que se da de una manera específica y con reglas claras, las queremos romper, torcer el brazo a la naturaleza y hacer lo que a nosotros nos parece. Nos ponemos por encima de las leyes naturales. Nosotros nos ubicamos por encima, ¿sí? Un poco lo que hizo el demonio con Cristo, ¿no? Con Dios, perdón. ¿no? Claro, que quiso esa rebeldía. Es la rebeldía del pecado original y la rebeldía del demonio. Querer ser como por Dios. La envidia que se dio. Dios es el creador del universo, pero nosotros somos ahora, yo voy a ser creador del universo. ¿Por qué voy a basarme en el universo y en sus reglas? No, voy a hacer yo mis reglas. Quiero hacerme hombre, quiero hacerme mujer, quiero cortar una vida que viene, quiero apagar una vida antes de tiempo. Total, las reglas las pongo yo. Estamos en un antropocentrismo salvaje. Dolorosísimo, causa mucho dolor. Una vez un científico se le ocurrió decir que los homosexuales tenían una región del hipocampo más de mayor tamaño. Casi lo mataron. Llegá a decir algo. Es que la gente tiene miedo ahora a ir en contra de todas esas tendencias que no está de acuerdo. Y lo peor es que tenemos miedo hasta del sentido común, porque va más allá de lo religioso. Va más allá de lo religioso. Estamos hablando de cuestiones de leyes naturales. Claro, va contra la naturaleza. Va contra la naturaleza. Sí. Pero bueno, eso lo dejamos, nosotros damos nuestra opinión y nuestra posición, más allá de que es católica, también es de sentido común. Claro. Pero al margen de eso, vamos a volver a nuestro cauce literario, si ustedes desean. Sí. Lástima, nos tocó vivir en este paradigma actual que es muy doloroso, pero bueno. Y a veces pienso, por algo Dios nos puso en este momento de caos. Es que nos deja aprendizaje también. Y el dolor deja aprendizaje también. Pienso yo que por eso muchas cosas las permite Dios. Pienso yo. Y nos puso en un aquí y en una hora para que algo hagamos por Él. Claro. Entonces también reflexionemos acerca de, en esta situación, en estas circunstancias en las que nosotros tenemos la vida, gracias a Dios, que Dios nos da aliento, nos da fuerza, nos da pensamiento. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? En esta circunstancia caótica, ¿no? Sí. Bueno, así que bueno, largamos. La obra la sitúa en un tiempo futuro. Él escribió esta obra en 1907, ¿sí? Pero no sabemos exactamente la fecha. La obra empieza con, el protagonista va a ser un sacerdote, ¿sí? Muy bien. Empieza así. Me vais a permitir unos momentos de reflexión, dijo el anciano acomodándose en su butaca. Los tres hombres se hallaban sentados en aquella habitación, no muy grande, insonorizada y con muebles sencillos, de acuerdo con los gustos sobrios de la época. No se veían ventanas, ni tampoco ninguna puerta de acceso. Desde mucho tiempo antes, como unos 70 años, la gente se había dado cuenta de que los lugares habitables no tenían por qué reducirse a la superficie exterior, de modo que los constructores se lanzaron al diseño de viviendas subterráneas. Concretamente, la casa del anciano señor Templeton quedaba situada 15 metros por debajo de la superficie de los muelles del Támesis, en una zona que era considerada muy cómoda y accesible. El señor Templeton
le bastaba con andar no más de 100 pasos para llegar a la estación del llamado segundo círculo central de automóviles. Y algo más lejos, a 500 metros de su casa, quedaba otra estación, la de Naves Volantes de Blackfriars. A pesar de tales ventajas, el señor Templeton, que ya rebasaba los 90 años de edad, apenas salía de afuera de su domicilio. La habitación en la que atendía ahora a sus visitantes presentaba las paredes pintadas en tonos de verde jade, según lo establecido por las normas del Comité de Higiene, y la luz difusa que iluminaba la estancia estaba generada por energía solar, de acuerdo con los descubrimientos del gran Reuter, hacía ya más de 40 años. Así el color del salón resultaba agradable a la vista, al dar la impresión refrescante de un bosque en primavera, mientras que la temperatura ambiente, distribuida desde su radiador protegido por una rejilla, mantenía la pieza a una temperatura continua y constante de 18 grados. O sea, ya tenemos el tema de la luz solar. Sí, de energía solar, qué bárbaro, ¿no? Sí. La imaginación de él, porque yo en no esa época... ese tema, pero me parece que en esa época... No estaba nada, ni pensada, supongo yo, que... Bueno, adelanto un poco. Presenta a los extremos de la sala, junto a las esquinas se abrían los ascensores hidráulicos que llevaban uno al dormitorio y otro a la salida que comunicaba directamente con el muelle. Allí están los invitados, ¿no? El padre Percy Franklin, el de más edad de los dos visitantes, presentaba un aire simpático y curioso. Aunque no aparentaba más de 35 años, tenía todo el pelo blanco por completo. En cambio, las cejas, oscuras, enmarcaban unos ojos de color gris, animados por un brillo muy vivaz y apasionado. Tanto la nariz como la barbilla sobresalían del rostro, detalle que, junto al firme dibujo de la boca, señalaba fortaleza de carácter, firme voluntad y buen control de sí mismo. Este es el personaje principal. El padre Percy. El padre Percy Franklin. Era una de las personas que, al tropezarnos con ellas, sentimos el impulso de quedarnos a observarlas con mayor detenimiento. Su acompañante, colega y amigo, el padre Francis, que permanecía sentado enfrente junto a la chimenea, parecía una persona de rasgos más corrientes. A pesar de sus ojos de mirada inteligente, el resto de los rasgos descubría un carácter poco resuelto. Además, siguiendo el movimiento de sus labios al conversar y el gesto de sus párpados semicerrados, demostraba una cierta inclinación a la ensoñación sin sentido. Fue lo que se refiere el aspecto del señor Templeton. Se trataba de una persona de mucha edad, aunque conservara fuerza expresiva en su rostro, marcado por las arrugas y bien afeitado, tal como era costumbre de la época en todo el mundo. Ahora se rellenaba confortablemente en su amplio sillón, reposando sobre los almohadones acondicionados con agua caliente, mientras se protegía con una manta extendida sobre sus rodillas. Estaba viejito. Viejito. Después de una pausa de silencio, se dirigió a Percy, que estaba situado a su izquierda. Resulta difícil para mí recordar ahora con precisión hechos que han ocurrido hace tantos años, dijo, pero voy a procurar, en términos generales, reconstruir lo mejor posible cómo se sucedieron los episodios. Se empieza a hablar, pero a raíz seguramente de alguna pregunta del padre Percy, él hace un raconto de los hechos ocurridos en el periodo en que nosotros no sabemos, ¿no? Claro. En Inglaterra, la primera señal de alarma en serio que sorprendió a nuestro viejo partido conservador ocurrió después del triunfo electoral que permitió la formación del Parlamento Laborista, al año 1917. Este acontecimiento sirvió para comprender hasta qué punto el llamado
herveísmo se había incorporado en profundidad a la mentalidad dominante en todo el ambiente social. Es cierto que ya había aparecido con gran cantidad de doctrinarios del socialismo, pero hasta el momento ninguno de ellos consiguió atraer el interés de la gente como Gustave Hervé, especialmente en los últimos años de su vida. Pero igualmente nadie como él había logrado unos resultados más eficaces. Él propugnaba las ideas del materialismo y del socialismo absolutos. En un principio, como suele ocurrir, nadie lo tomó en serio, riéndose de sus teorías. Pero en nuestro partido conservador se defendía la tesis de que sin unas sólidas creencias religiosas ni una fuerte organización política y sin un ejército no era factible mantener a los ciudadanos integrados dentro de un orden social, por mínimo que fuese. Bueno, así sigue contando toda la historia. Y en esos años el conservadurismo y el socialismo y el anarquismo me parece que eran las tres patas políticas. Claro. Y sí, solamente el conservadurismo tiene afinidad religiosa también. Claro. Los demás no, el anarquismo nada, ni Dios ni patria, ni nada. Nada. Claro. Para ver la cabeza de él cuando lo escribe, ¿no? Y sí. Dice, bueno, por lo que se refiere a la iglesia oficial, había desaparecido ya en 1929. O sea, pensemos que está hablando de un futuro. De un futuro, claro. Habla del anglicanismo, la iglesia oficial, porque están en Inglaterra. Claro. Mientras los restos de la iglesia anglicana se reunieron en torno a lo que se llama iglesia libre, la cual solo exigía a sus partidarios una simple adhesión sentimental, a partir de ese momento la Biblia perdió su carácter de libro revelado, origen y fundamento de la fe. Esto es interesante porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, le quitamos a la Biblia el sentido del libro revelado. Claro. Nosotros tenemos que recordar que es palabra de Dios. Sí, sí. Es palabra de Dios. Y más allá de la contextualización, que es muy interesante saber a cuántos kilómetros está Caná de Galilea, de no sé dónde, y Belén de Jerusalén, que son datos interesantes. Sí, sí, sí. La esencia de la palabra de Dios no es la geografía, es la palabra de Dios. Es la palabra. Son las verdades y los mandamientos que Cristo nos hace al venir al mundo como hombre y morir por nosotros. O sea, claro, a veces tendemos a quitarle ese valor sagrado, el verdadero valor, ¿no? Sí, más sí, que nada para estar alertas de que está bien conocer esos datos, pero no son lo importante de la Biblia, ¿no? Y ahí cuando dice que se pierde a la Biblia como valor absoluto, en realidad puede deberse, podríamos decir, a la libre interpretación que hacen los evangélicos, que eso es perder el verdadero sentido. O sea, la verdad es una y de ahí no difiere con ninguna interpretación. La verdad es verdad y es absoluta, es sí o sí. ¿Y cuántas veces, Joaquín, nosotros tratamos de torcer el brazo a Cristo con las palabras? Es decir, bueno, acá dijo esto, pero en realidad quiso decir, claro, no. Está clarísimo. No, la verdad es una sola y de ahí no sale. Y de ahí no sale. Claro. Entonces, no tratemos de hacer una palabra de Dios hecha a nuestra medida. Claro. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que Dios quiere. No hacer Dios al mundo, es el mundo hacerlo a Dios. Que es uno de los planteos. Un compañero de trabajo me decía, no, lo que pasa que las creencias no van con la sociedad moderna. No, es al revés. El modernismo no va con Dios. No. Eso es así. No. Y bueno, y ser fiel a Dios es eso. Sí, ir contra el mundo muchas veces, bueno, adaptarse a todo aquello que no se contradice con nuestra fe. Claro,
Con la verdad. Con la verdad, La con verdad. mayúscula. Durante algunos años la Iglesia Católica experimentó extraordinarios avances. Ocurrió que las personas de fino espíritu religioso se unieron con entusiasmo al catolicismo. Él lo hizo. Mientras que la gran mayoría rechazaba de pleno cualquier idea sobrenatural para ingresar en las filas de los materialistas y de los comunistas. Por desgracia, todo aquel desarrollo quedó en humo de pajas. Alrededor del año 1940, cuando tuvo lugar la clausura del Concilio Vaticano, que se inició en el siglo XIX y que hasta ese momento no había sido cerrado oficialmente, el catolicismo perdió un gran número de fieles. Lamento, el Concilio Vaticano II tuvo muchísimas cosas a favor y grandes, y Benedicto XVI lo defendió, pero algunas de las interpretaciones que se hicieron en base al Concilio Vaticano II se fueron de mambo, digamos. Sí, sí, sí. Y generó... Y fue una reforma profunda. Fue una reforma, pero una reforma también en algunos casos mal entendida, que generó que muchos sacerdotes, muchas religiosas, dejaran los hábitos. O sea, hubo un sacudimiento. Una vez llevaba a mi abuela de 95 años en el auto y pasamos por la escuela que me formó, amada escuela mía, una escuela salesiana, y le digo, qué cosa, qué triste pensar que ahora no queda ninguna hermana viviendo en esta escuela. Cuando yo estudié, le dije a mi abuela, cuando yo estudié, había 17 hermanas. Claro. Y mi abuela se sacudió los hombros y dijo, en mi época había 70. Y es como que de pronto tomé conciencia de cómo paulatinamente fuimos gradualmente perdiendo sí. la vocación religiosa, ¿no? Sí. Que no es para hacerse un mea culpa, mea culpa no podemos hacer, pero no es para deprimirse, es para ver la realidad y tratar de buscar una solución, ¿no? Ayer salió un artículo por internet, lo vi, del diario La Nación. No me fijé la fecha, pero salió hace 2 días. Sobre la falta de vocaciones sacerdotales, cómo hacen que se vayan cerrando los seminarios y se van nucleando donde hay más gente, y se alquilan para mantener el edificio, para retiros espirituales, para cursos y eso. Y sí, el número, la verdad, cómo fue decreciendo. A ver, no me acuerdo qué seminario estaban hechos para 200 personas y 20 tenían inscriptos, 10. Y yo me pregunto en voz alta, ¿no? Porque esto que decís es una realidad. También hay en Europa monasterios que antes tenían 100, 120 religiosos y ahora se transformaron en hoteles. En hotel, sí, para mantener por lo menos las instalaciones edilicias. Yo digo, ¿no será que estamos perdiendo el valor de lo sagrado? Y sí, pero lo que pasa es que va empujado a la juventud, a los pensamientos, va empujado por la sociedad. ¿Y qué tenemos para ofrecerle a los jóvenes fuera de la sociedad? Sí, y bueno... Si nos asimilamos a la sociedad de tal manera que perdemos nuestra esencia. Claro, eso es lo que no hay que permitir. Y ver también en la forma de, no sé, llamar la atención o cómo. Pero igual, sí, a lo mejor se va a concentrar y es algo bueno, si Dios lo permite, por algo es. Permite, ¿no? Sí. Bueno, dice, después se sucedieron las nuevas leyes de reforma carcelaria y la abolición de la pena de muerte, y a continuación la ley definitiva
para la reforma de la enseñanza, que establecía la prohibición expresa de la instrucción religiosa en las escuelas. Siguió la supresión de las transmisiones hereditarias de bienes que terminaban con los últimos vestigios del antiguo sistema legal. Y así siguen hablando, ¿no? Realmente 50, 60 o 70 años se adelantó más. Sí, se adelantó. Decir esas cosas en esa época, realmente sí. Y a fin de cuentas también en nuestra época, en las escuelas, hablar de religión no está bien visto. Y en las escuelas públicas, nuestras queridas escuelas públicas, antes en las escuelas públicas estaba el crucifijo en cada aula. Sí, sí, sí. Desde hace unos cuantos años ya eso se sacó. Y en las universidades también. Había pedido para que se saquen todas imágenes religiosas. Sí, o sea que de a poco todo este desplazamiento de lo religioso en la cultura va siendo raíz. Claro, y bueno, son las consecuencias que nosotros vemos. Sí, del materialismo, ¿no? Sí, Del sí, que estuvimos hablando. Claro. Bueno, y le pregunta acá el sacerdote, ¿no cree usted que Europa también podría llegar a dividirse? Oh, no, de ningún modo, dice el anciano. En la actualidad tenemos pleno conocimiento del riesgo al que nos expondríamos. Está claro que si el Imperio de Oriente se decidiera atacarnos, solo Dios podría librarnos de una muerte segura. El Imperio es consciente en estos momentos de la magnitud de su fuerza. Frente a ellos, ¿qué podemos hacer nosotros? Visiblemente cansado, el señor Templeton inhaló aire en su tubo de oxígeno. Al cabo de un momento, con su habitual tono cortés, contestó: para resumir la situación, les diré que ahora solo existen en el mundo 3 grandes doctrinas: el catolicismo, el humanitarismo y las religiones orientales. Catolicismo, humanitarismo y religiones orientales. Sobre este último sector no me atrevería a adelantar ningún pronóstico. La reciente unión de chinos y japoneses ha invalidado nuestros mejores cálculos. Por lo que se refiere a Europa y América, está claro que el conflicto se produce exclusivamente entre el humanitarismo y el catolicismo. Es cierto que la gente ha acabado por reconocer que la presencia de una religión sobrenatural lleva consigo la necesidad de una autoridad absoluta, sin olvidar que sobre cuestiones relacionadas con la fe, la opinión individual suele suponer el comienzo de la descomposición de esa fe. También es verdad que la Iglesia Católica, como única institución que tiene la misión sobrenatural, se ve fortalecida por el apoyo de todos los cristianos que conservan su fe en lo sobrenatural. Bueno. Ahora deja de lado el judaísmo y a los musulmanes. Los musulmanes entrarían, creo yo, dentro del Imperio Oriental. Supongo. Claro. Y el judaísmo estaría dentro del catolicismo, digo, son nuestros hermanos mayores. Sí, sí, sí. Por eso. Supongo, pero la pregunta es válida. Pregunta es válida. Bueno, y así terminan de hablar con este sacerdote que les contó un poco la historia de esos años que nosotros no conocimos. No conocimos. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y volvemos.
Croydon, se encontraba en su despacho con la mirada fija hacia la ventana sobre su ligera máquina de escribir. Su casa estaba edificada en el extremo de una de las antiguas colinas de Surrey, que aparecían ahora como recortadas y perforadas con túneles, de modo que solo un comunista sería capaz de encontrar algo entretenido entre semejante panorama. Bueno, o sea, habían erradicado la naturaleza. Oliver Brand va a ser otro de los protagonistas de la historia. De la historia. Oliver Brand, como acá leímos, es un diputado del Parlamento, pero está teniendo mucha fama, se ha hecho muy conocido entre todos y representa al humanitarismo, o sea, esa solidaridad, esa búsqueda del amor entre todos, pero totalmente profano, o sea, cero de sobrenatural, o sea, es una imitación de los ideales evangélicos, pero sin Dios. Sin Dios, qué bárbaro. Y este hombre vive con su esposa, que es muy dulce, muy buena, y con su mamá, que está enferma del corazón. Ajá. Oliver era un hombre joven, de aspecto agradable y simpático, de apenas 30 años, con cabellos de color negro muy corto, ojos de color azul, pequeños, pero que transmitían una expresión viril y atrayente, de piel blanca y fina. Ese día parecía encontrarse especialmente satisfecho de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Al mismo tiempo que escribía, sus labios mostraban un leve movimiento y sus ojos brillaban de excitación. De vez en cuando se detenía en su trabajo y volvía a contemplar, con cierto aire ausente, el panorama que se ofrecía ante su mirada. En ese momento alguien llamó a la puerta. Acto seguido, un hombre de mediana edad entró en la habitación con un fajo de informes en la mano que lo dejó sobre la mesa sin pronunciar palabra, haciendo después ademán de marcharse. Oliver le hizo una seña para invitarle a quedarse. Le preguntó: ¿qué me cuenta, señor Phillips? Hay noticias de Oriente. Entonces ahí lo pone al tanto de todo y después el señor Phillips se va, ¿no? Y esas noticias... Es una noticia interesante porque están hablando de Oriente. El tema es que quieren lograr la paz de Oriente para calmar, para que exista la paz universal. Ah. Pero es una paz barata, digamos. Es una paz universal donde no hay dogmas, no hay creencias, no hay nada. O sea, es la paz llana. Y eso lleva a una no paz. A una no paz. Pero el tema del libro, se los voy spoileando, discúlpenme oyentes, pero es que el que logra esta paz universal es un señor misterioso. Un señor misterioso. Que no se sabe de dónde viene ni dónde nació. Es entre paréntesis el anticristo, ¿no? Ajá. Pero es el que viene y genera, bueno, trae la paz a Oriente y bueno, todos lo aman, pero nadie recuerda ninguna palabra de él. O sea, como que dice banalidades, no es que haya una palabra en sí. Cosas sin sentido. Se los estoy spoileando, pero voy a leer mejor. Dice... Bueno, dice, volvió la atención a la hoja del color verde, comenzó a leerla en voz alta, al mismo tiempo que la esposa, que entraba a la habitación, tomaba asiento a su lado junto a la ventana. Era una criatura realmente encantadora, habla de la esposa, ¿no? Aquella mujer de ojos grises, mirada seria y emotiva, labios rojos sobre un rostro sano, que formaba con la cabeza y los hombros un conjunto armónico lleno de gracia en su actitud. Desde la puerta había recorrido la habitación hasta sentarse cerca de la ventana con su amplio vestido de color castaño, en una postura que resultaba a la vez sencilla, delicada y elegante.
Con los ojos chispeantes por la curiosidad, se dispuso a escuchar el informe que su marido leía en ese momento. El informe decía así: ayer, como en días anteriores, pero rumores de una defección del partido sufita, las tropas continúan congregándose. Es un telegrama, ¿no? Sí, sí. Felsenburg habló ante multitud de Tongoy, anteayer atentado anarquista contra el Lama. Felsenburg se marchó a Moscú. Él desea... Eso es todo, añadió Oliver con evidente disgusto. La comunicación volvió a cortarse. Y la esposa, que le pregunta: ¿pero quién es ese Felsenburg? Ah, mi querida niña, eso precisamente es lo que el mundo entero está preguntándose en estos momentos. Por ahora, lo único que se sabe es que solo el final se lo admitió a formar parte de la delegación americana comisionada con Oriente. El Herald ha publicado su biografía hace poco, pero las informaciones facilitadas en el artículo no tardaron en ser desmentidas inmediatamente. Lo único seguro de verdad es que Felsenburg es un hombre muy joven que hasta ahora había vivido en el anonimato. Apareció de la nada, no se sabe nada de él. En todo caso, parece haber salido de él, evidentemente. Ya lo creo, se diría que es él quien lleva la iniciativa en todo este asunto. Los comunicados nunca aluden a nadie más. Por lo menos es un consuelo pensar que pertenece a la buena causa. Pero a ti, le dice la esposa, ¿qué te parece todo esto? Creo, dice él, que todo dependerá de lo que ocurra en los próximos días. Está claro que el Imperio de Oriente se prepara desde hace 5 años a atacar Europa. Solamente la mediación de América les ha impedido anticipar sus proyectos y ahora ocurre que nuevamente intentan detenerlos. Pero lo que me gustaría saber es por qué se encuentra Felsenburg al frente de las negociaciones. O sea, claro. Felsenburg, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo apareció? Claro. Bueno, y así siguen hablando. Se detuvo por un instante, pero luego continuó. Seguramente Felsenburg debe de ser un excelente lingüista. Me parece que esta es la 10ª nación en la que interviene con sus discursos. Y también me pregunto, ¿quién podrá ser este hombre extraordinario? ¿Cuál es su nombre? Julián. Creo, le llaman así en uno de los comunicados. Y mientras, ¿qué hace nuestro gobierno? Y nuestro gobierno mantiene relaciones de trabajo de día y de noche, lo mismo que ocurre en el resto de Europa. Si entráramos en guerra sería una tremenda catástrofe. Bueno, y así siguen hablando los dos. Él está sentado en la computadora porque está preparando un discurso que va a decir dentro de poco en el Parlamento inglés. Qué bárbaro, en 1907 ya hablaba de computadoras. No. Ay, en máquina de escribir, dice. Bacana. Me equivoqué yo. Está bien. A pesar de estas convicciones, Oliver y su mujer, unidos a través del contrato renovable, que era la forma única de matrimonio reconocida entonces por el Estado. ¿Cómo es? Contrato renovable. Ellos están casados, pero es un contrato renovable, o sea, se acabó el para toda la vida. Sí. Como quieren hacer ¿No es acá? Ahora, Sí. a fin de cuentas, porque todo es divorcio de acá, divorcio de allá, que el amor para toda la vida de 2 actores que leemos en el Para Ti o en Caras, y después a los 2 días tenemos a triste separación de fulano y mengano. Siempre igual. Y 2 días después presenta su nueva pareja para toda la vida. Para toda la vida. Sí. Bueno, eso, ¿no? Y ahora vemos el tema del matrimonio, que en 1907 no era común. Había estabilidad matrimonial. Sí, no existía ni el divorcio ni nada, ni se podía. Muy raro, ¿viste? Muy raro, sí. Bueno, esto es a través del contrato renovable, que era la única forma de matrimonio reconocida entonces por el Estado. Podían considerarse como una pareja excepcional, dentro de la cerrada actitud que caracterizaba el puro materialismo profesado por la mayoría. Para ello, la naturaleza mostraba el intenso latido de una vida vibrante que se manifestaba en la flor, el animal y el hombre. En cuanto era posible percibirla, la prosa y la poesía ofrecía para el mundo
ofrecida por el mundo no le resultaban menos fascinantes y admirables. Por otra parte, el universo guardaba todavía misterios que en lugar de desconcentrar, seducían al ofrecer nuevas maravillas a cada descubrimiento logrado por el hombre. Pero la condición indispensable para llegar a la construcción y al progreso de la nueva Jerusalén en nuestro planeta residía en el hombre. Era el reino de la paz y no la espada que antiguamente el Cristo se había preciado de aportarnos. Porque Cristo dice, yo no vine a traer la paz sino la guerra. Sino la discordia, claro. Yo no. Y el Evangelio es como una espada. ¿En qué sentido? Y porque cuando querés ser definido, necesariamente te opones a otros que no son definidos. Claro. En ese sentido, ¿no? Sí. Yo vine a traer no vine a traer la paz, sino la discordia. Claro. Entre el bueno y entre el malo. Pero también era una interpretación de esa época más rigurosa. Hoy se sobrevalora, se le da mayor valor al amor y a la misericordia. En esa época interpretaban y orientaban más a algo con castigo. Y en realidad Dios nos hizo a su semejanza en forma amorosa y lo único que quiere de nosotros es nuestro bienestar. Sí, pero dentro, digamos, siendo agradable a sus ojos, claro. Y también es justo, ¿no? Porque sí. El vete y no peques más. Claro. Y es verdad. Claro, pero no hay castigo ahí. No peques más. Sí. Pero creo que en alguna época era más riguroso. Sí, pero ojo, también hay castigo en cuanto a que Cristo dice, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Claro. ¿No? Y hablando del, ¿cómo se llama? El rico Epulones, que muere y dice, déjame ir y avisarle a mis hermanos. Claro, la frase cuando habla de los falsos profetas y de los que el día de mañana le vamos a decir, yo profesaba por ti, yo oraba por ti, pero vete, no te conozco. Sí. Porque falsos profetas profesaban, oraban, pero vivían de otra manera, yo creo como que los hipócritas. Sí, yo creo que la justicia de Dios que existe, porque Dios es justo, es justo, es todo amor, pero también es todo justicia. Yo creo que el día que estemos cara a cara frente a Él, no va a tener que decirnos te castigo o te... No, nosotros mismos vamos a ver la infinita bondad y la infinita grandeza del Dios vivo, y nosotros vamos a ver todas nuestras miserias. Claro. O sea, el juicio final, más que un juicio del dedo justiciero y castigador, la justicia de Dios se va a ver revelada solamente en el descubrir nuestras propias miserias. Y de al contemplar la perfección nos damos cuenta de igual esto es de la nada, digamos, ¿no? Es una reflexión totalmente sui generis y personal, pero Dios es justo y que existe el infierno, existe el infierno, ¿no? Lo de John Lennon en Imagine, que dice, imagínate que no hay ni cielo ni infierno. Vos podés imaginarte lo que quieras, pero el infierno existe y vos podés decir que no, mirar para otro lado y decir no existe porque no lo veo, pero existe el cielo y existe el infierno. O sea que hay justicia en Dios, ¿no? Sí, los buenos y los malos. Bueno, y así sigue, ¿no? Hablando. Y dice, así pues, para Oliver y su mujer, el siglo XX se mostraba ante ellos como una verdadera revelación. Poco a poco se había eliminado las antiguas supersticiones, o sea, las religiones, y brotado en su lugar una luz nueva,
así el espíritu del mundo se elevó, el sol iluminó a la humanidad, de modo que ahora, después de lo conseguido, los dos experimentaban sentimientos entre el horror y el espanto al observar cómo se cernían las nubes de tormenta hacia el oriente, región donde siempre encontraron su cuna las supersticiones. Porque las religiones orientales fueron muy fuertes. Sí, fueron sí, muy sí. fuertes. Hay un historiador de las religiones, Mircea Eliade se llama, que escribe sobre las religiones orientales y la religión católica, y ahí nos viene muy muy justo el invocar a Mircea Eliade, porque él tiene un librito que se llama Lo Sagrado y lo Profano. Y como en todas las religiones, es un libro que recomiendo porque es muy hermoso. ¿Cómo se llama? Lo Sagrado Y lo Profano. Y lo Profano. El autor es Mircea Eliade. Sí, es un francés. Voy a ver si lo consigo. Mircea Eliade. Y es muy interesante porque habla de cómo desde las antiguas religiones, pasa por todas, por India, por el budismo, Oriente, por Grecia y por Roma, se habla de que en todas las religiones, desde todas las épocas, el hombre hacía una distinción entre lo sagrado y lo profano. claro. O sea, hasta el primer escalón de los templos griegos tenían nombre, se llamaba estilóbato. Era el escalón que separaba el mundo terrenal del mundo sagrado del templo. Claro. ¿Por qué nosotros en general tenemos escalones en las iglesias? Porque nos viene de esa época en que hay que separar el ámbito sagrado del ámbito del profano. mundano. Claro. Por eso a veces cuando nosotros decimos, ay, este cura que se enojó porque estuvimos gritando en la iglesia, y no, porque hay un ambiente, es el ámbito de Dios. Sagrado. Sí, sí. Es el ámbito de Dios. Entonces, aprender a respetar y a delimitar los dos ámbitos, el ámbito sagrado del ámbito profano. Claro. Y en el Antiguo Testamento está explicitado totalmente. tal cual. Con la carpa del encuentro, incluso hasta cierto lugar podía entrar gente purificada, y más allá no, el que entraba moría porque sí. Y solamente estaba lo super sagrado. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, con sacrificios previos. Sí. Bueno, así que en todas las épocas está delimitado lo sagrado de lo profano. Y nosotros esto lo tenemos que rever como católicos. Sí, sí, sí. Cuando nosotros subimos la escalinata para entrar en la iglesia, tenemos que saber que estamos entrando en un ámbito eterno, donde nos comunicamos con el no tiempo. Sí, sí, nos comunicamos con el ser divino, con el Dios mismo. Entonces, no es un ámbito cualquiera. No es entrar en un salón de la peluquería ni entrar en un salón de la roticería. Sí, sí, sí. Estás entrando en un ámbito eterno, sagrado, ¿no? Sí, hasta la vestimenta hay que tener cuidado. Tal cual, tal cual. Bueno, querido, no debes dejarte abatir, le dijo. La tormenta pasará, como las veces anteriores. ¿No te parece una buena señal que Oriente haya accedido a escuchar las posiciones de los americanos? Y además, tú no me dices que ese Felsenburg parece militar en favor de la buena causa. Sin responder, Oliver le tomó la mano y se la besó con ternura. Muy bien, voy a hacer una síntesis de esta parte porque se nos viene el toque de queda. Estamos y 45. ¿Qué pasa? Van a la conferencia esta famosa de Oliver Brand, la mamá y la esposa, a escuchar al conferencista. A Julián. A Oliver Brand, ¿no? Ah, a su hijo y a su esposa. Las dos. Cuando él está en lo mejor de la conferencia, está empezando a hablar, un fanático
se levanta y trata lo hiere. Ah, Y descubren que es un fanático religioso, que es un católico que quiso atacarlo. Bueno, en eso se valen de eso para atacar de vuelta a toda la iglesia católica, las iglesias de superstición y demás. Y él se hace famoso, porque obviamente fue como una especie de mártir, ¿no? claro. Muy bien, ¿qué pasó? Lo llevan a su casa, herido, pero lo matan a este hombre. Al atacante, digamos. Bueno, desaparece, pero era por una justa causa, porque cómo va, digamos, no está permitida la pena de muerte, no está permitido matar a nadie, pero Claro. dada la situación. Y esto empieza a hacerle ruido a la mamá de Oliver Brand. En un momento dado se descompone, viene el médico y el médico le dice que es un problema grave de corazón, que no es inminente la muerte, pero que Era no está preocupante, bien. claro. No está bien. Y la mamá de Brand se da cuenta, tiene muy buena relación con su nuera, que la cuida, le tiene mucho cariño, y se da cuenta que la cara de preocupación indica Algo que pasa. se va a morir, ¿no? Claro. Y entonces ella quiere confesarse, se da cuenta que algo anda mal en esta nueva sociedad, ¿no? Bueno, y entonces en sumo secreto le pide al secretario de su hijo, al señor Phillips, le pide que vaya a buscar a ese sacerdote que una vez se había cruzado ella y que le preguntó el nombre. Le dijo, ¿usted es sacerdote? Sí, le dijo. No estaban prohibidos, digamos, no estaban bien vistos, pero... Y bueno, y se quedó la madre con ese nombre. Entonces le pide al secretario de su hijo, en absoluto secreto, Sí, que no se entere. Que lo vaya a buscar, que se quiere confesar. Entonces, bueno, y dice, serenados los ánimos, lo que Mabel podía contar era muy poca cosa, hasta el momento no se había facilitado ninguna información sobre el accidente. Bueno, están hablando del accidente, y en un momento dado, bueno, Francis decide ir a buscarlo al sacerdote. Claro, Phillips lo va a pagar al sacerdote, y el sacerdote está un poco temeroso porque no sabe quién es. Sí, es una trampa, y claro. le dice, mire, yo tengo que ir. Aquí me manda una señora de un nombre muy conocido, que no le puedo decir en este momento quién es, pero que quiere confesarse. Y el sacerdote primero piensa en una trampa. Claro, y más cuando se entere de a la casa de pero quién. ¿Usted me jura que no va a decirlo a nadie? Bueno, eso no se lo puedo decir, pero dígame quién es y la dirección. Entonces le dice, la dirección es la misma casa de Oliver Brand, y la persona que quiere confesarse es su madre. Él, sin decirle nada a su compañero de parroquia, no sé dónde estaban, le dice, mire, yo hoy voy a confesar a una persona, pero tengo que decirle a usted, sin decirle el nombre ni nada, por si no vuelvo, porque no sabía, Claro. cuál era la realidad. Finalmente va a verlo, ¿no? Y la confiesa y le da le da la absolución, y cuando le iba a dar la extrema unción, llegan de vuelta a la casa el diputado Brand con su esposa.
hacemos un corte. Una mini corte y les contamos cómo siguió la historia. Nos quedamos en la confesión de la señora Brand con el sacerdote. El sacerdote. ¿Qué le ocurre, señora? Padre, respondió la anciana, siento mucho miedo cada vez que pienso en ese Felsenburg. No puede hacerme ningún daño, ¿verdad? Ahora que estoy dentro de la Iglesia Católica y que me acabo de confesar. Ya estoy protegida, ¿no es así? Desde luego, hija mía, le dijo el sacerdote, se encuentra usted a cubierto de cualquier mal. ¿Cómo iba a hacerle daño a ese hombre? Sin embargo, la expresión de horror continuaba dibujada en el rostro de la anciana. Percy se inclinó sobre ella. No debe dejar que la imaginación la domine. Confíe plenamente en Jesús Salvador. Ese hombre no puede hacerle ningún daño. En esos momentos le hablaba como a un niño, pero los labios de la anciana seguían apretados mientras los ojos aterrorizados escrutaban inquietos las sombras de la habitación. Calma, hija mía, vamos, explíqueme lo que le sucede. ¿Qué sabe usted de este Felsenburg? ¿Es que ha reunido usted alguna pesadilla? Y ahí le cuenta una pesadilla que tuvo. Pues bien, padre, le voy a contar el sueño que he tenido hace un rato. Yo me encontraba en algún lugar de una gran casa desconocida. Era una casa como las antiguas y muy sombría. Me daba la impresión de ser muy niña y estaba asustada por algún motivo. Todos los pasillos estaban oscuros. Se interrumpió en ese relato, apretando con fuerza la mano de Percy. En la casa se percibía un silencio extraño, de modo que el sacerdote tuvo la impresión de que también él se encontraba, como la anciana, en aquella otra casa de la que hablaba. Y escuché en aquellos momentos, padre, pude distinguir unas palabras. Me puse a correr por el pasillo en dirección a una puerta entreabierta que dejaba filtrarse un rayo de luz. Y allí me detuve. Acérquese, padre. La voz, muy débil, se había convertido en un murmullo, y los ojos, muy hundidos en la cuenca, quedaron fijos en el sacerdote como si quisiera retenerlo por la fuerza. Entonces me detuve, padre, sin atreverme a entrar. De nuevo volví a oír las palabras y a ver la luz, pero no me decidí a traspasar la puerta, y de repente me di cuenta, padre, de que era Felsenburg el que se encontraba en la habitación. De pronto se oyó el ruido de una puerta en la planta baja y rumor en los pasos en el vestíbulo. Percy se levantó sobresaltado. ¿Qué ocurre? Voces de dos personas. Son mi hijo y su mujer. Una voz femenina muy suave interrumpió sus palabras al oírse desde el otro lado de la puerta. Todavía hay luz en su habitación. Ven pronto, Oliver, y procura no hacer ruido. Y al instante se abrió la puerta. ¿Quién es este señor? Oliver, dijo Mabel volviéndose hacia él, es el sacerdote del que te hablé. ¿Un sacerdote? Dijo Oliver, en la casa del más ateo recalcitrante de todos los diputados. ¿Pero qué hace aquí, mamá? ¿Eres tú quien lo ha llamado? Sí, soy sacerdote, dijo Percy, confuso entre la inesperada situación. ¿Y cómo ha entrado usted en mi casa? ¿Quién lo ha estado llamando? Mabel se acercó a su marido y le tomó el brazo. Oliver, no hagamos una escena ahora. Recuerda que mamá está enferma. Bueno, Percy se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia la enferma y levantó la mano. Que Dios te bendiga, hija mía, dijo con sencillez. Y ahí se sucede un diálogo muy tenso. Lo sientan en el living y empiezan a preguntarle, ¿qué le ha hecho a mi madre? Claro. Y
dice, no, con lo que le hice, con lo que le hice era la confesión, ¿no? Con la confesión ya está dentro de la iglesia. Y bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque quiere la unción de los enfermos. No, eso no se lo vamos a dar. Bueno, se suscita un diálogo muy, muy difícil y finalmente le piden al sacerdote que guarde silencio y que no cuente nada a nadie. O sea, lo aceptan, es una Digamos, forma de aceptación. Para no armar un escándalo y que él quede mal parado. Claro. Y con eso termina la primera parte. Bueno. Yo los invito a ustedes a que disfrutemos la segunda parte, que no va a ser tan dialogada como esta, porque había que contextualizar la historia. Pero la segunda parte, para que se den una idea ustedes, se llama La lucha. Y ¿sí? Ahí, claro, la lucha. Pero más allá de que la fuente literaria sea el Apocalipsis de San Juan, y más allá de que Benson tuvo la visión y el espíritu crítico y analítico de ver la realidad, cómo se va desacralizando y la sal de Cristo va perdiendo su sabor, ¿no? Es la pérdida de lo sagrado en la vida cotidiana. Más allá de eso, que lo vio en 1907, nosotros tenemos que tener la certeza absoluta de que la victoria de Cristo ya está ganada. Sí. Lo que nosotros hacemos es revisar cuáles son las etapas que como iglesia nos falta vivir antes de que Cristo vuelva otra vez. Claro. Es nada más que eso. Pero nosotros, como dice en un momento por ahí San Pablo, no lo dice así como lo voy a decir yo, pero sí lo decía así un sacerdote amigo, que decía, Cristo y yo somos mayoría. O sea, somos mayoría con Cristo. La victoria está ganada. Está ganada. ¿Sí? Sí. Bueno, los esperamos el viernes próximo. Bueno, para la segunda parte. Muchas gracias. Profesora.